que da un reloj cuando queremos colocar estacas, por ejemplo, queremos colocar postes, ¿sí? O también cuando nos dice la cantidad de pastillas que debe tomar un paciente, ¿no? O también el número de dosis, ¿no? Que debe tomar un paciente. Y todos los problemas de ese tipo, ¿no? Donde se repita un intervalo de tiempo, ¿no? Constante, se repita, ¿no? Tengamos repeticiones. Por eso dice frecuencia de sucesos. Pues entonces, ¿cómo podemos encontrar una relación para poder hacer las cosas más dinámica, más rápida, ¿no? Por ejemplo, voy a identificar a T mayúscula como el tiempo total, ¿no? Que ocurre todo esto, ¿no? Eh, Digo todo esto porque en las actividades que ya hemos mencionado, como las campanadas, la colocación de postes, de estacas, número de pastillas para tomar, etcétera, ¿no? Y entonces cada puntito rojo para mí me va a representar, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de un suceso a otro, ¿no? Entonces de un puntito rojo a otro puntito rojo va a ser un tiempo constante, ¿no? T minúscula, lo vamos a llamar así, y es el tiempo de un suceso a otro. Si se trata de tomar pastillas en los puntitos rojos, significa T es el tiempo que va a haber entre dosis, ¿no? ¿Sí? Entre cada toma, ¿no? Si es campanadas, ese tiempo T, ¿no? Va a ser el tiempo en que se demora en dar la primera con la segunda campanada, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver acá la relación. ¿A qué va a ser igual el número de sucesos, ¿no? Y esto se logra con un problema sencillo, ¿no? Fíjense. Supongamos que T sea 5 y los puntitos rojos sean estacas para colocar, ¿no? Cada 5 metros. Cada 5 metros voy a colocar una estaca, ¿no? Y supongamos que tengamos hasta aquí nada más, ¿no? Entonces yo voy a tener una longitud total. Ese para mí va a ser T, pero va a ser longitud total para mí. 5, 5 y 5, aquí serían 15, ¿no? 15 metros en total. Sí, en esos 15 metros, de total 15, entre cada estaca que es cada 5 metros, entonces sería 15 entre 5. Y 15 entre 5 me da 3. Pero yo tengo ¿cuántos puntitos rojos? Tengo 4, por eso que le sumamos uno, ¿no? Entonces, para ese caso sería longitud total entre longitud unitaria, ¿no? Más uno. Evidentemente que si nosotros nos quedamos con la primera parte de esta operación, con esta nada más, ¿qué significaría longitud total entre la longitud unitaria? ¿No? Entonces todo esto que vale 15, ¿no? Entre 5 sería 3. ¿Qué cosa es 3? 3 es el número de qué? De espacios o el número de intervalitos de tiempo iguales. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces aquí tenemos 3 espacios. El número de espacios va a ser uno menos que el número de marcas, ¿no? Ojo, entonces el número de espacio, que es este de acá, me va a dar entonces uno menos que el número de sucesos, en otras palabras. ¿Ah? Ya, con esa inquietud, entonces aquí está la cantidad de intervalitos de tiempos iguales, va a ser tiempo total entre t, ¿no? Aquí tenemos uno, dos, tres intervalitos de tiempo, número de intervalos. ¿Y cuántas marcas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Este es el número de marcas, ¿no? O número de sucesos. Siempre va a ser uno más que el número de intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? A ver, con respecto aquí ya como ejemplo aplicativo de lo que se ha mencionado. Lucas tiene un reloj de pared que da 3 campanadas más de la hora que indica. Ojo, si aquí está, entonces se sabe lo siguiente. Que la cantidad de campanadas me está indicando el número de horas más 3, ¿no? En este reloj, ¿ya? Da 3 campanadas más de la hora que indica. Significa que si son a las 8, entonces el reloj va a dar 8 más 3, va a dar 11 campanadas en lugar de 8. Es en este reloj muy especial que nos están indicando aquí. Si el tiempo entre campanada y campanada es el mismo, al cual yo estoy asumiendo que esté, ¿no? Sea el tiempo en segundos entre campanadas, ¿no? Sería esta parte de acá. Y para marcar las 4 de la mañana demoró 8 segundos, ¿no? Entonces, pero ya usted sabe, número de horas, entonces para indicar las 4, entonces da el número de campanadas
3 más. Para indicar las 4, 3 campanadas más 4 más 3 sería 7. 7 sería entonces el número de campanadas, ¿no? Para este caso, entonces, el número de sucesos era igual al tiempo total entre el tiempo entre campanada más 1, según la expresión anterior, ¿no? Según la expresión anterior. Ya, entonces, aquí vamos con la relación. Miren, dice que se demoró 18 segundos para marcar entonces las 4, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7 campanadas, ¿no? 7 campanadas. ¿En un tiempo de cuánto? En un tiempo de 18 segundos en total. Ese va a ser mi tiempo total, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar la relación anterior, ¿no? Vamos a utilizar que el número de campanadas, que es 7, es el tiempo total, tiempo T que vimos por Cristo en la fórmula anterior, es 18. A ese tiempo total lo estoy reemplazando. Entre el tiempo entre, ¿no? Campanada y campanada que esté minúscula, ¿no? Y siempre más 1. Entonces sería el número de campanadas. Entonces esto sería 6, ¿no? 6T es igual a 18, entonces T vale 3, ¿no es cierto? El tiempo entre campanada y campanada resultó siendo 3 segundos. La mayoría de los problemas así tienen este enfoque, primeramente para calcular el tiempo entre campanada y campanada, y ya luego viene la segunda parte, cuando nos dice cuántos segundos demorará para marcar las 8 AM. Para marcar las 8 AM da entonces 11 campanadas, ¿no? Entonces aquí voy a asumir que ese tiempo que va a demorar para que marque las 8 va a ser un tiempo T, T mayúscula, ¿no? Entonces aquí vamos. Para marcar las 8, entonces ¿cuánta campanada da? Entonces siempre el número de horas más 3, es decir, 8 más 3, ¿cuánto me da? 8 más 3 es 11. Y entonces es lo que tenemos acá, ¿no? Como campanada. Esa cantidad de campanadas sería el tiempo total, que ahora estoy asumiendo T mayúscula para que sea posible así. Ya está, T mayúscula entre el tiempo entre campanada y campanada, que ya lo hemos calculado, que vale 3. Entonces se está reemplazando acá y más 1, ¿no? Entonces aquí el tiempo pasa acá a restar 10, 10 por 3 es 30. Entonces el tiempo que va a demorar va a ser entonces de 30 segundos, ¿no? También cuando tenemos 11 campanadas, fíjense, se hace directo ya lo que tiene en práctica. En 11 campanadas, ¿cuánto intervalito de tiempo vamos a tener? Vamos a tener uno menos que es 10. Y en cada uno se demora 3 segundos. 10 por 3, 30 de frente, ¿no? Sin hacer esto ya, ¿no? Se va a demorar entonces 30 segundos para marcar las 8 AM. En este caso, la alternativa correspondiente sería la alternativa D, ¿no es cierto? 30 segundos. Y ya está, ¿no? Y entonces me dicen si está todo claro. Ah, así es, así Suemi, así. ¿Qué tal? Buenos días. Ya. Continuamos entonces si es que no hay ninguna consulta al respecto, ¿no? Continuamos. Eso es con respecto al número de campanadas, ¿no? Lo que hemos visto ahora con respecto al número de pastillas, sucede algo parecido, ¿no? E mayúscula va a ser el tiempo que va a durar el tratamiento, ¿no? D va a ser la dosis, cuando hablo dosis puede ser 2 pastillas del tipo A cada 12 horas, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces aquí dosis en la siguiente toma, miren, entonces el tiempo entre dosis y dosis va a ser T minúscula, ¿no? Para nosotros, tiempo entre dosis. Y D es la cantidad de pastillas que estaría tomando, ¿no? Digo pastillas porque mayormente todo esto empezó así, pero luego ya se incorporó gotas, ¿no? Luego cápsulas, etcétera. Bueno, vamos. Y con respecto a la expresión anterior, ¿se acuerda? Para saber cuántos puntitos rojos tenemos, cuántos puntitos rojos, ¿se acuerda? Entonces está aquí
hay toma, aquí hay otra toma, cada puntito, entonces va a ser entonces el número de tomas. Entonces, igual que en el caso anterior, tiempo en que dura el tratamiento, ¿entre quién? Entre el intervalito entre dosis, entre el tiempo que es entre dosis y dosis, que es T minúscula, ¿no? Y siempre más uno, ¿no? Entonces, esto funciona como ya hemos visto en la primera parte, pero profesor, ¿por qué le está multiplicando por D? Porque D es la cantidad de pastillas que se toma, ¿no? En cada puntito rojo que le toca, ¿no? Cada puntito rojo que le toca está tomando esta cantidad de pastillas. Por eso que tenemos que multiplicar a esto, al número de puntitos rojos por la cantidad de pastillas que toma en cada puntito rojo, llamémoslo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa me va a dar si yo le quito D? ¿Qué me representa T mayúscula entre T más 1? ¿Qué me va a representar? Entonces, me va a representar el número de dosis, ¿no? Número de veces que toma la dosis. ¿Cuántas dosis toma aquí? ¿Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces? ¿Quién me indica eso? Lo que está entre paréntesis nada más, ¿no? Entonces, lo que está entre paréntesis acá, perdón, lo que está aquí, tiempo total entre T minúscula más 1, esto me va a indicar la cantidad de puntitos rojos, ¿no? Pero ese es el número de veces que toma la dosis. Y el total de pastillas, ahí sí, a esta cantidad de número de dosis tenemos que multiplicarle por D, ¿no? Entonces, vea bien la diferencia entre estas dos cosas. Total de pastillas que toma el paciente y aquí el número de veces que toma la dosis, ¿no? Ya, ahora, entonces, nos vamos a los problemas aplicativos, ¿no? Nos hablan de Luana. Tomó un medicamento durante 132 horas. Este va a ser el tiempo T mayúscula en que va a demorar el tratamiento. La dosis en cada toma fue tantas gotas, ¿no? Tantas gotas como horas transcurre entre toma y toma. Ya, entonces, la dosis en cada toma fue T minúscula y esto que ocurre entre toma y toma es T minúscula para mí. Según el número, es lo mismo, en número, ¿eh? ¿Ya? Entonces eso significa lo siguiente. El tiempo que dura el tratamiento, ahí está, 132 horas, es T mayúscula. Si el tiempo entre dos tomas consecutivas es el mismo, T minúscula, ¿sí? La dosis entre cada toma fue tantas gotas como hora transcurre entre toma y toma, entonces van a ser lo mismo. T, las horas que transcurre entre dos tomas consecutivas y a la vez el número de dosis, o sea, dosis, la cantidad de gotas, ¿no? Acá está. La dosis en cada toma fue tantas gotas, entonces la cantidad de gotas que toma en cada dosis coincide en número con ese tiempo T minúscula. Eso nos dice lo que está subrayado aquí, ¿no? Y con lo que dice acá en rojo, ¿no? Lo que está subrayado en rojo. Entonces va a ser el mismo, ¿no? En número, simplemente. Ahora, bueno, me están dando el total de gotas que tomó, ¿no? Entonces, en la relación anterior me va a ayudar. Entonces, la cantidad de gotas en total que tomó es 144. ¿Y ese 144 qué es igual? Sería el tiempo total, que es 132 horas. Lo dividimos entre qué? Entre este tiempo T minúscula. Ahora, esa fracción más 1. Paréntesis, todo eso multiplicado por la cantidad de dosis que toma, que es T gotas, ¿no? Ya, entonces, eso sería utilizar la relación anterior. Como yo le decía, tiempo total entre el tiempo entre cada dosis y si más 1 por la cantidad de gotas que toma en cada dosis. Entonces, según el problema, la cantidad de dosis, la cantidad de gotas que toma en cada dosis es T. Por eso que aquí le estamos asignando ese valor, ¿no es cierto? Bueno, aquí cuando multiplicamos, aquí se cancela T, acá me va a quedar este T y tenemos 132 más T, ¿no? Entonces 132 pasar, cuando yo multiplique, ¿no? T con T se cancelan acá y T con 1 es T. Aquí 132 pasa a restar a 144, ¿no? Y bueno, ese tiempo T va a ser igual entonces, ¿no? A 12, ¿no? 12 segundos. Así es. Ya, entonces aquí entre dosis y dosis
el tiempo es de 12 segundos entre cada toma, ¿no? Entre dosis y dosis es 12 segundos, pero a su vez también me está indicando la cantidad de gotas que está tomando en cada dosis, ¿no? Entonces, ¿cuántas gotas toma en cada dosis? Está tomando 12 gotas, pero también esto me representa la cantidad de segundos que va a tomar entre dosis y dosis, ¿no? Por condición de problema, repito, por condición de problema. Lo que dice acá y lo que no dice acá, de lo que está subrayado, ¿no? En el enunciado. Una vez que ya se dio el tiempo, viene la segunda parte, como hemos mencionado, ¿no? Todos los problemas casi tienen así ese tipo de formato. Dice, ¿cuántas gotas tomó en cada dosis? Bueno, ya la respuesta está resuelta, ¿no? Tomó 12 gotas en cada dosis. Así es. Eh, ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, profesor. Ya, muchas gracias. Vamos ahora al ejemplo 3. Aquí, en este ejemplo 3, Kiara estuvo mal de salud y para su tratamiento tomó dos tipos de pastillas, ¿no? Del tipo P tomó, dice, A pastilla. Entonces, acá vamos a, aquí está. Empezó y terminó el tratamiento tomando ambos tipos de pastillas, ¿no? Aquí sí, cuando me dicen así las cosas son claras, pero a veces cuando la parte final dice cuántas pastillas, al final el que inicia tomando ambos tipos de pastillas, pero al final no te está garantizando si termina al mismo tiempo tomando ambos tipos de pastillas, ¿no? Así es, entonces depende de cada problema y cuando eso sucede tenemos que trabajar con tiempo aproximado, ¿no? Ese ya dependiendo de la naturaleza del problema. Aquí sí dice, empezó y terminó el tratamiento tomando ambos tipos de pastillas. Ya en este caso, ese tiempo T es el tiempo que va a durar ese tratamiento, ¿sí? Ahora vienen las condiciones con respecto al tipo de pastillas que toma, ¿no? Ya dice, del tipo P tomó A pastillas cada 12 horas. ¿Qué significa esto, no? Entonces significa que usted recuerda de que el tiempo que dura el tratamiento es este T mayúscula, ¿no es cierto? Y el tiempo entre dosis y dosis es 12 horas. Entonces usted va a tener T mayúscula entre 12 más uno, ¿no? ¿No? Luego más uno. ¿Y multiplicado por quién? Por A. Por A, porque A es la cantidad de pastillas que toma en cada dosis. Estoy hablando de la formulita, ¿no? Ahí está, ¿ven? Número de pastillas que toma P, el tiempo que dura el tratamiento, y como toma cada 12 horas, este es el tiempo entre dosis, ¿no? Esta fracción más uno, ¿no? Y multiplica por quién? Por la cantidad de pastillas que toma en cada dosis, ¿no? Está tomando A pastillas del tipo P, ¿no? Y bueno, según el problema, me dicen que eso es igual, mire, y además dice, en todo el tratamiento tomó 6 A pastillas del tipo P. Es decir, que esto va a ser igual a 6 veces A, por dato del problema, ¿ve? Entonces, ahí está. Y del tipo Q está tomando 2 pastillas cada 6 horas. Vamos a poner acá, ¿no? Entonces, tiempo que dura el tratamiento, recuerde, cada 6 horas, ¿no? Dice acá, el tipo Q tomó 2 pastillas cada 6 horas. Entonces, tiempo total entre el intervalo entre dosis y dosis, esa fracción más uno, multiplicado por quién, por la cantidad de pastillas del tipo Q que está tomando en cada dosis, ¿no? Estás tomando 2 pastillas, dice aquí, ¿no? Tomando 2 pastillas, ¿no? Cada 6 horas. Ya está. Ahora, y además en todo el tratamiento, esa sería la siguiente ya, dice aquí, tomó 6 pastillas del tipo P. Entonces, esto lo igualamos a lo que habíamos dicho, ¿no? 6 veces A. Ahí está. Y aquí el A se va a simplificar, ¿no es cierto? Entonces, este 1 pasa a restar, me queda 5, y 5 por 12 es 60, ¿no?
Y estamos hablando nosotros de horas, ¿no? Las unidades tienen que ser la misma. Si esto es horas, T tiene que estar en horas. Repito, este A con este A se cancelan. 1 pasa a restar a 6, es 5. T sobre 12 es 5. 12 por 5 es 60. El tratamiento duró 60 horas, ¿no? Así sería, ¿no? Ya está. De ahí entonces tengo el tiempo en que duró el tratamiento, ¿no? Como habíamos dicho, 60 horas. Me están preguntando justamente cuánto tiempo duró el tratamiento. Y si usted observa, el tiempo que duró el tratamiento es de 60 horas. Hasta el momento usted tiene dos alternativas, la alternativa A y la alternativa C, ¿no? Entonces, descartado ya, ¿no? Hasta el momento. A veces hay una única clave con 60 y usted sabe entonces qué elegir, ¿no? Pero no vamos a resolver la segunda parte del problema. La segunda parte del problema dice, ¿y cuántas pastillas del tipo Q tomó Kiara respectivamente, no? Evidentemente, como ya sabemos que el tiempo T es 60, lo reemplazamos acá. 60 entre 6 es 10, y 10 más 1 es 11, y 11 por 2 es 22. Entonces, sería esta la clave, ¿no? Y esta la discriminamos porque aquí dice 24, y 24 es muy distinto de 22, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya, bueno, reemplazamos el valor de T, tiempo que dura el tratamiento, como habíamos informado, 60 es el tiempo T, y lo hemos reemplazado. Este cociente me da 10, más 1 es 11, y 11 por 2 es 22, ¿no? Esa sería la cantidad de pastillas del tipo Q que tomaría, ¿no? En este tiempo T, ¿no? Que dura tiempo que dura el tratamiento, ¿no? 60-22 sería mi respuesta. La alternativa C. Capturan para pasar al siguiente. Ya, profesor. Ya, gracias. Vamos ahora a los ejercicios de retroalimentación de esta parte, ¿no? Este problema nos habla de Max. Él decide ahorrar dinero y para esto coloca en su alcancía vacía un sol cada T horas, ¿no? Entonces, ahí está. Si comenzó ahorrando desde el inicio y estuvo ahorrando durante 8 días, ¿no? Entonces, en esos 8 días, y recuerde que las unidades están en horas, porque cada T horas, T minúscula horas, está colocando un sol, ¿no? En su alcancía. Entonces, el tiempo total, de que es de 8 días, lo tendría que pasar a horas, ¿no? Para eso sería entonces 8 por 24 me daría el total de tiempo, ¿no? Y 8 por 24 sería 192 horas, si no me equivoco, ¿sí o no? 8 por 4, 32, 8 por 2, 16 y 3, 19, 192 horas. ¿Ya? Entonces, ese sería el tiempo en que sucede todo este hecho, ¿no? Tiempo total, ¿no? Ahorrando un sol en cada marquita roja que usted ve, ¿no? En cada marquita roja que usted ve está ahorrando un sol. Entonces, ese tiempo que es entre cada puesta de un sol en la alcancía, ese tiempo es constante, T minúscula lo vamos a llamar, ¿no? Entonces, el tiempo T minúscula sería el tiempo entre la primera colocación de un sol y la segunda colocación, ¿no? Entre colocaciones de un sol en la alcancía. Y el tiempo total es de 8 días, ¿no? Entonces, 8 días. Y 8 por 24, ya hemos dicho que es 192 horas, ¿no? Ahí está. Ahora,
la cantidad de soles que ahorró es como si funcionara como el número de campanadas, ¿no? O el número de estaquitas, ¿no? O el número de postes para colocar, ¿no? Tiempo total entre el tiempo unitario y siempre más uno. El tiempo total son 8 días, tiene que estar en hora 8 por 24 entre t más uno, ¿no? Y queremos averiguar el número de soles. Acá en la parte final nos están preguntando cuál será la cantidad total de dinero de soles en que ahorró más. Y para que eso podamos nosotros encontrar, tenemos que encontrar el valor de t minúscula, ¿no? Pero hay una condición. Y para encontrar este valor t vamos a hacer uso de esta condición. Además dice que t coincide con la 48ª parte de la cantidad, ¿no?, de soles que está ahorrando menos uno, ¿no? Entonces, eso traducido aquí lo vamos a subrayar y lo vamos a presentar en este momento. Y además T, aquí está, y además ese T dice que coincide con qué, con la 48ª parte de la cantidad. ¿Cantidad de qué? De lo que está ahorrando, ¿no? De la cantidad que está ahorrando, pero dice, no aparece coma, ¿no? Es seguido. La 48 parte de quién? De la cantidad menos uno. Pero la cantidad de soles ahorrados es esto, que está escribiendo aquí. Pero dice menos uno. Y ya está. Pero como yo le digo, no hay coma. Si tuviera coma, estaría excluyéndose este menos uno y tendría que al final ponerle acá el menos uno. Como no hay coma, entonces es la 48ª parte de todo esto. La cantidad de soles que está ahorrando, que es esto, menos 1. Es la 48ª parte de lo que acabo de mencionar. Eso dice aquí, en todo lo que está subrayado de color rojo. Bueno, y este 1 con este menos 1 se van a ir, ¿no? Se van a ir. Y cuando multiplicamos aquí en esta parte, 48, y acá esta octava sería 1, octava sería 6, y 24 entre 6 es 4, y t por t es t cuadrado. T cuadrado es igual a 4, t es igual a 2, ¿no es cierto? 2 segundos. Estamos hablando de cantidades positivas, ¿no? Cantidades positivas estamos hablando, ¿no? T vale 2. El tiempo será en cantidades positivas. Ya listo, entonces lo que nosotros acabamos de encontrar, ¿qué cosa es? Lo que acabamos de encontrar es el tiempo, ¿no?, en que está ahorrando en esta persona. Recuerde que no voy a decir que es 2 segundos, ¿no? Porque 8 por 24 se pasó a que a horas. Este tiempo T minúscula está en horas también. Las unidades tienen que ser las mismas, ¿no? Y bueno, acá nos dice T horas, ¿no? Entonces T es igual a 2 horas. Cada 2 horas está ahorrando un sol, max, ¿no es cierto? Está ahorrando un sol cada 2 horas. Bueno, luego dice acá, ¿cuál será la cantidad total de dinero en soles que ahorró Max? Y entonces eso ya puedo decirlo, ¿no? Porque como T vale 2, lo reemplazamos acá, ¿no? Y 24 entre 2 es 12. Y 12 por 8 me da ¿cuánto? 96. Y el 96 más 1 es 97. Y la suma de cifras de ese resultado me da 16, ¿no? Ahí está entonces, aquí está. Lo único que estoy haciendo es reemplazar este valor acá en esta expresión, ¿no? ¿Ya? Y más 1. Y eso me da 97 como habíamos mencionado, ¿no? Ese 97 del cual a nosotros nos piden la suma de cifras de esa cantidad, ¿no? Ya sé que la suma de cifras me da 16, ¿no? Ahí está. La alternativa B, ¿no? Eso fue el ejercicio 1 entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a pasar ahora al ejercicio 2, si no hay preguntas. Eh,
Ya, muy bien, muy bien. Ya, continuamos. Para el ejercicio 2, durante 204 horas, ojo, Víctor debe tomar M pastillas del tipo A cada 6 horas. ¿Ya? Entonces aquí lo ubicamos. Tiempo de tratamiento, 204 horas, ¿no? La cantidad de pastillas del tipo A, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tiempo total en que dura el tratamiento. Estoy aplicando ya la relación que nosotros hemos presentado. Tiempo total que demora el tratamiento, 204 horas, y lo está haciendo cada 6 horas. Entonces sería el tiempo entre dosis. Y esta fracción siempre más 1. ¿Multiplicado por quién? Por la cantidad de pastillas que toma en cada dosis, que en este caso me dicen que es M, ¿no es cierto? Entonces, esto es la cantidad de pastillas del tipo A. Y nos dice también la cantidad de mililitros, que es N, que está tomando de un jarabe B cada 6 horas, ¿no? Entonces, número de gotas que estaría tomando, bueno, aquí este cociente, miren, 20 entre 6 es 3. 3 por 6, 18 a 22. 2 con 4 es 24 y 24 entre 6 sería 4. Entonces este cociente me va a dar 34. Y ese 34 más 1 me da 35, ¿no? Entonces aquí tendríamos en total 35M, ¿no? Ya, ahora con respecto a la cantidad de gotas que es N, número de gotas, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. La cantidad de mililitros, ¿no? La cantidad de mililitros dice que es N, ¿no? N la cantidad de mililitros. Aquí está N, entonces la cantidad de mililitros, aquí le vamos a llamar jarabe B, ¿ya? Jarabe B. Entonces, la cantidad de mililitros del jarabe B va a ser igual. El tiempo total sigue siendo 204 horas, tiempo total. ¿Y cada cuánto es la dosis? Cada 12 horas, ¿no? Acá dice, está tomando, ¿no? N mililitros cada 12 horas. Entonces, aquí está, 204 entre 12 y siempre más 1, ¿no? Y todo eso multiplicado por la cantidad de gotas que toma en cada dosis, ¿no? Ahí está, dice, y eso es así, ¿no? La cantidad de mililitros, perdón, ¿no? La cantidad de mililitros que toma en cada dosis. Bueno, aquí en este cociente, ¿no? Cuando tenemos esa cantidad de 204 entre 12, ¿no? 12, sí, es 1, llevo 8, 8 con 4 es 84, y 7 por 12, 84, sí. Ese cociente va a ser 17, ¿no? 17 más 1 sería 18, 18N, ¿no? Aquí vamos a tener 18N. Y la siguiente parte del problema, porque ¿cuál es la naturaleza que se tiene M con N? Dice ya en lo que resta del texto, dice si M y N son números primos y la cantidad total de pastillas es al total de mililitros como 5 es a 6. Me están diciendo que el cociente entonces de M sobre N está en la relación de 5 es a 6, ¿ya? Aparte de que son números primos, ¿no? Esa partecita va a ser importante para poder obtener mi respuesta. Entonces, esta cantidad M y esta cantidad N están en la relación, ¿no? ¿De cuánto? Con respecto a esto, ¿no? Fíjense, la cantidad total de pastillas es al total de mililitros. Me están diciendo 35M es a 18N, como 5 es a 6. Eso me están diciendo la cantidad que está subrayada, ¿ya? Y aquí lo vamos a expresar así, de esta forma, ¿no? Entonces, simplificando, ¿no?
simplificando, nosotros vamos a tener, bueno, lo siguiente. ¿No? Entonces aquí, quinta es 7, quinta acá es 1, sexta es 1 y sexta es ¿cuánto? 3, ¿no? Ya está. Entonces, 7m y este 3n pasaría a multiplicar a 1, ¿no? Entonces 7m es igual a 3 veces n. ¿Sí o no? Ya, entonces, aquí va a quedar así. Ya está. 7m es igual a 3n. Y aquí es donde entra a tallar esta parte de acá, donde m y n son números primos, ¿no? Si m y n son números primos, ojo, entonces hay una única posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad, sí, así es, 7 y 3, muy bien. Aquí ya está. Entonces, el dato de problema nos queda una única posibilidad, ¿no es cierto? Es que el valor que toma m va a ser 3 y el valor que toma n es 7, ¿no? Ya está. No hay más, ¿verdad? Si queremos usar proporcionalidad, es decir, 3K con 7K ya no se puede porque me dicen que son primos. Y 3K con 7K ya no son primos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la única posibilidad es que SK sea 1, no hay más. M vale 3 y N sea 7. Ya está, ¿no? De acá. M toma el valor de 3 y N toma el valor de 7. Bueno, empezó y terminó tomando simultáneamente, dice, pastillas y jarabe. Calcule el valor de N más M, ¿no? Entonces, N más M es 10, ¿no? Y marcamos nuestra alternativa D, ¿no? Listo. Es nuestra alternativa correspondiente, la clave D, ¿no? Ahí está. Sí, ¿ya? Entonces, todo bien, ¿verdad? Sí, tengo que entrar porque ya me ha pasado la semana anterior la señal, no estuvo bien. Y bajones bastante bruscos en la señal por acá y me sacó del aula, ¿no? Entonces, cuando tenía que ingresar, felizmente entro a cada rato y me doy cuenta. Sí. Ya, ¿todo bien, jóvenes? Sí, profesor. Ya, gracias. Vamos ahora al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Nicolás debe consumir un medicamento durante 182 horas. Ese sería mi tiempo total, ¿no? En que va a durar el tratamiento. Luego nos dice que vamos primero con el tiempo total. ¿Ah? Tiempo que dura el tratamiento, 182 horas. Ahora, la dosis consumida en gotas, ¿ya? Ojo, debe ser tanto como las horas que hay entre dos tomas consecutivas, ¿no? Ya, aquí hay otra condición de problema y eso vamos a asumir. ¿Ya está? El tiempo en horas entre dos tomas consecutivas es T minúscula, ¿ya? Y esa cantidad es constante, la cual es constante. No hay a pensar que en la primera y la segunda nada más se cumple, ¿no? Ya. La dosis consumidas en gotas debe ser tanto, dice, como las horas que hay entre dos tomas consecutivas. Por eso aquí dice la cual es constante, ¿no? O sea que siempre entre toma y entre dosis y dosis va a ser el tiempo T minúscula. Pero dice que hay algo más. La dosis consumidas en gotas debe ser tanto como esta cantidad de horas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que ponerlo también. La dosis en gotas, ojo, la dosis en gotas es T, ¿ya? Ojo, ya, ahí está.
a veces escuchamos un ruido, una campanita a veces cuando acceden, ¿no? Sí, cuando alguien quiere unirse a la llamada y también a veces me avisa cuando ya no estoy fuera, ¿no? Sí. Ya. Mm, bueno, vamos entonces al desarrollo del problema. Continuamos con el desarrollo. Nosotros sabemos que la cantidad de gotas que va a consumir Nicolás va a estar dado por lo siguiente. El tiempo que dura el tratamiento, que es 182 horas, entre el tiempo entre dosis y dosis, esa fracción más uno, multiplicado por quién, por el número de gotas que toma en cada dosis. Pero según el problema, la cantidad de dosis, ¿no?, en gotas va a ser T. La dosis en gotas va a ser, eso dice acá, ¿no? La dosis consumida en gotas debe ser, la dosis, ¿ah? Debe ser consumida en gotas, debe ser tanto, entonces ese tiempo T está llamando tanto como las horas que hay entre dos tomas consecutivas. El tiempo de horas entre dos tomas consecutivas, es decir, entre dosis, va a ser T minúscula. Según el problema, la dosis que va a tomar, ¿no? La cantidad de gotas que va a tomar en cada dosis coincide con ese valor, pero en número, ya que esto de acá está en horas, esa cantidad de horas en número nada más me representa también la cantidad de gotas que toma en cada dosis. Aquí está, ¿no? La cantidad de gotas que toma en cada dosis. Bueno, una vez que ya tenemos esta expresión, eh, hay otra condición más, que justamente que me va a permitir encontrar el valor de T minúscula en este caso, ¿no? Y esa condición va a ser la siguiente, ¿no? Lo que está subrayándose en este momento. Si el total de gotas consumidas, acá está, me están hablando de esta cantidad, ¿no? De esta cantidad me está hablando. Total de gotas consumidas debe coincidir con el cuadrado del número de gotas ingeridas en cada toma, ¿no? Entonces, el número de gotas ingeridas en cada toma es T. Entonces, esto debe coincidir con T cuadrado, dice el problema, ¿no? Ahí está. Eso dice, ¿ve? El total de gotas consumidas, que es todo esto, que aquí se le está escribiendo otra vez, debe coincidir, dice aquí, con el cuadrado del número de gotas ingeridas en cada toma. Y la cantidad de gotas ingeridas en cada toma es este T. Debe coincidir entonces toda esta cantidad con ese T al cuadrado. Eso nos están diciendo, ¿no? Bueno, si usted aplica la ley distributiva, aquí va o simplifica, ¿no? Entendiendo que T no puede ser cero. Entonces T simplifica un T con un T de acá, porque aquí tenemos T al cuadrado. Entonces me va a quedar 182 sobre T más 1, y eso es igual a T, ¿no? Entonces va a tener acá 182 más T sobre T, pero ese T va a multiplicar a T y eso sería T al cuadrado. ¿Qué va a tener? Va a tener 182 más T es igual a T al cuadrado. Y ese T al cuadrado, usted lo puede expresar como 182, perdón, ¿no? Sí, está bien. Miren, repito, cuando este T multiplica, aquí le va a quedar 182. Y T por 1 es T, y en el otro lado va a tener T cuadrado, ¿no? Entonces, como tiene T, T cuadrado menos T va a ser igual a 182, le va a quedar en este lado. Entonces, cuando usted tiene T cuadrado menos T, factoriza T, me va a quedar T que multiplica a T menos 1. El producto de dos números consecutivos es igual a 182. Entonces significa que 182 lo puede expresar como el producto de dos números consecutivos, ¿no? Y usted recuerda la tabla del 13, ¿no? 13 por 14, ¿cuánto me da? 182, ¿no? Justamente eso ya está resuelto, ¿no? Ahí está. Así vamos a tener G. Recuerde que T por 1 es T, pasa a restar T cuadrado menos T. Aquí está T cuadrado menos T. Aquí ya está factorizado. Pero cuando usted multiplicó, T con T se simplifica. Me queda 182. Ahí está 182. Producto de dos números que son consecutivos, ¿no? El T menos 1 con T son números consecutivos. 182 lo va a expresar como el producto de dos números consecutivos, ¿no? Que es
14 por 13, ¿no? Ya está. Entonces, como ese tiempo t es 14 por 13, ¿ya? A ver, vamos a ponerla acá. Ya, entonces, 182 para nosotros, esto va a ser igual a 14 por 13, ¿no? Así lo estamos expresando, 14 por 13. Ya está. Ahora usted se fija si en la igualdad, si t es 14, 14 menos 1 es 13, ¿no? Satisface, ¿sí o no? Por eso que el tiempo t es de 14. Bueno, el tiempo que dura el tratamiento es de 182 horas y el tiempo entre dosis y dosis es de 14, ¿no? Cada 14 horas, ¿no? ¿Y cuántas gotas se está consumiendo en cada dosis? 14 también, 14 gotas en cada dosis. ¿Por qué, profesor? Lo mismo. Porque las condiciones del problema así lo dicen, ¿no? Este T va a ser el mismo que este T de acá, ¿no? ¿Qué nos están preguntando? Dice aquí, ¿cuántas gotas tomó Nicolás en cada dosis? 14 gotas, ¿no? Clave A. 14 gotas. Clave A, así es. Cuando usted vea un texto y aparece acá marcado de rojo, es porque para que el texto quede bien claro se ha agregado, ¿no? Repetimos eso, ¿no? Para que queden claras las cosas. Sí, así es. Así, Suemi, así es. Ya, ok. Ya. Entonces, nosotros vamos a continuar entonces con el siguiente problema. En un banco atienden en dos ventanillas. Ojo, en un banco dice que atienden en dos ventanillas. El tiempo de atención por cliente es de 15 minutos en la primera ventanilla y de 10 minutos en la segunda. O sea que ya tenemos intervalos de tiempos distintos, ¿no? Entonces vamos a tener cantidad de clientes también distintos. Si el horario de atención en ambas ventanillas es de lunes a viernes, el horario es de 9 a 5:30. Entonces, de 9 a 5:30 hay un tiempo total de horas, ¿no? De 9 de la mañana a 5:30 hay un tiempo de 8 horas con 30 minutos, ¿no? Y como el tiempo que está entre la atención que hay entre cliente y cliente está en función de minutos, porque me dicen cada 15 minutos y el otro cada 10 minutos. Entonces, ese tiempo total de 8 horas con 30 minutos lo tengo que pasar todo a minuto, ¿no? ¿No? Entonces sería, sí, 60 por 8 más 30, ¿no? Entonces, sí, 60 por 8, 480 más 30, 510 minutos, ¿no? Pero eso lo vamos a precisar mejor acá, ¿ya? Vamos entonces de una vez con los datos. Hay dos ventanillas. La atención es de lunes a viernes. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 han pasado los 510 minutos que le estamos mencionando. Porque aquí hay un tiempo de 8 horas con 30 minutos. Y en 8 horas sería 8 por 60, ¿no? Que es 480 minutos. Más los 30 minutos que tenemos acá son los 10 minutos en total, ¿no? Ya, entonces este sería mi tiempo total para ambas ventanillas. Pero ¿eso es qué día? Son los días de lunes a viernes, porque el día sábado hay otro tiempo, ¿verdad? Hay otro tiempo de atención. La atención es de 9 a 12 nada más, son 3 horas, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver qué pasa con la cantidad de clientes atendidos en un día hábil, ¿no? Entonces, vamos a ver de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes primero. Ya, entonces, dice aquí,
En tiempo de atención por cliente es de 15 minutos en la primera. Entonces vamos aquí, a la cantidad de clientes atendidos, ¿no? Fíjense, 510 entre 15. ¿Está bien o no? ¿O le falta el más uno? A ver, dígame, ¿es 510 entre 15 nada más o le falta el más uno? A ver qué me dice. Vamos analizando la primera ventanilla, ¿no? Tiempo total, que es 510, y la atención es cada 15 minutos. ¿Qué cosa estoy encontrando con 510 entre 15? Aquí hay que entender que la cantidad de clientes atendidos viene el primer cliente y hay un tiempo que se va a durar para atenderlos, ¿verdad? Entonces, usted fíjense en las marquitas que nosotros hemos presentado, marquitas rojas, ¿se acuerdan? Entre el cliente hay una tensión y esa tensión va con todo intervalo de tiempo, ¿no? O sea que la cantidad de intervalo de tiempo va a ser la cantidad entonces ¿de qué? De clientes atendidos. Se dan cuenta, ya no son las marquitas rojas, sino es el intervalo de tiempo. Porque en ese intervalo de tiempo vamos a tener la cantidad de clientes que van a ser atendidos. Evidentemente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí es por eso que vamos a dividir 510 entre 15. La cantidad de intervalos de tiempo iguales va a ser la cantidad de clientes atendidos, ¿no? Así lo interpretamos. Ojo, no son las marquitas rojas, ¿no? Porque va a ser uno más. Y eso no es así, porque hay un tiempo de atención, repito. La última marquita roja tiene que haber un tiempo que de atención, evidentemente. Por eso que en el último ya no debe haber marquita roja, ¿no? Ya, entonces 510 entre 15. Yo hablo de las marquitas rojas como hemos presentado, ¿no? Suceso, ¿no? La cantidad de sucesos que van a ocurrir, ¿no? Me refiero a eso, a la presentación, ¿no? Ya, entonces tenemos 510 entre 15 en la primera ventanilla. Y en la segunda ventanilla vamos a tener los 510 entre 10, ¿no? Entonces sí, vamos a tener en la segunda ventanilla, ahí está, los 510. Ya, eso sería así, 51 vamos a tener en el primero. Y cuando dividimos 510 entre 15, 51 entre 15, 3 por 15, 45, 6 con 0, 60, 60 entre 15, 4. 34 vamos a tener. 34 clientes en la primera ventanilla y en la otra pues 0 con 0 se van y, ¿no? Y vamos a tener 51, ¿no? Y esa suma de 34 más 51 me da 85, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 85 clientes atendidos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero ese es un día, pero como son 5 días hábiles, ya, entonces ahí tenemos que luego multiplicar. Pero primero vamos, ese es de los días, en un día, ojo, 85 sería en un día. Con respecto a la atención que va a haber los días sábados, en los días sábados la atención, por dato del problema, es de 9 a 12, ¿no? Y tenemos 3 horas ahí, y 3 por 60 sería 180, ¿no? Entonces vamos a ver la cantidad de clientes atendidos los días sábados, ¿no? Entonces vamos a tener en esos 180 minutos, ya que son 3 horas los días sábados de atención, 180 entre 15 más 180 entre 10, ¿no? Ahí está. 180 entre 15, 15 es 1, llevo 3, 30 entre 15, 2. Ahí vamos a tener 12, ¿no? Ya, ahí vamos a tener 12. En el siguiente 180 entre 10. Y 0 con 0 se van, y 12 más 18 me va a dar ¿cuánto? 12 más 18 es 30, ¿no? Así es. Ahí vamos a tener 30 clientes atendidos los días sábados, ¿no? Ya, en esas dos ventanillas que estamos mencionando. Cuando sumamos entonces, vamos a ver en una presentación del siguiente tipo. Entonces, vamos a indicar la cantidad de pacientes
atendido en la primera semana, ¿no? Entonces, en la primera semana son 5 días, sería 5 por 85 más 30, ¿no? Eso sería una semana, ¿no? 5 por 85, estamos incluyendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que son 5 días. 5 por 85 más los que se atienden los días sábados, que es 30, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 455, sí. Ahí está, ¿ves? 30 el de los días sábados. Y en el resto de los días, 85 por 5, ¿no? Recuerde, en un día hábil, 85 clientes atendidos. Y los días sábados, ¿no? 30, ¿no? Entonces, en una semana, 30 más 85 por 5, y esto me da 455 clientes atendidos, ¿sí? Ya. La historia empezó un día sábado, 1 de enero, ¿no? Bueno, así dice, ¿no? 1 de enero. Y saben que es feria, pero para el problema ha visto atención. Ya, ¿alguien tiene su audio prendido? Ya, ¿no? Todavía. Sí, ya. Cuando me preguntan qué conseguí este ciclo en la... Ya, entonces continuamos. Ya podemos continuar, ¿verdad? Ya, listo. Ya, vamos, continuamos. Ya, fíjense, queremos nosotros que si a la fecha de hoy ya se atendieron 1,000 clientes, ¿qué fecha es hoy? Y no, eso me dice el problema. Entonces, fíjense, la historia va a empezar un día primero, ¿no? Sábado primero, domingo 2, ¿no? Entonces, no vamos hasta el viernes. Martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7. Ya hasta ahí están los 5 días útiles más el día sábado, ¿no? Aquí estos son los 5 días más este día sábado, que están aquí los clientes atendidos en una semana, que son 455. Ahí está 455 hasta el día viernes 7, ¿no? En el siguiente sábado, aquí hay 30, ¿no? 30 clientes atendidos. Y luego viene acá, lunes, vamos a ver, ahí, el feriado del día 9. Entonces, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta ahí, otros 455. Otros 455, ¿no? En una semana. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, ya usted se va imaginando que hay 910 clientes atendidos, ¿no? Hasta ahí. ¿Queremos llegar hasta dónde? Hasta los 1,000 clientes atendidos, ¿no? Ya. Ahora, en esa suma que nosotros hemos dicho, de 910, el día sábado, 30 más, haciendo 940, ¿no? 30 clientes más el día sábado, ¿no? Entonces, ahí va, ¿ves? Ya está. Sábado 15, 30 clientes más. Ya, hasta ahí sería 940. Me faltan 60. Pero en un día útil ya sabemos que atiende 85. Entonces, domingo no se trabaja, feriado, ¿no? Entonces, el día 17. Ahí termina la historia. Porque necesito 60 clientes más para que me sumen 1,000. Y aquí entonces se atiende el día lunes 85. Entonces, ahí terminaría la historia, ¿no? En ese día vamos a considerar los 60
clientes que está faltando para que eso me sume entonces los 1000 que estamos mencionando, ¿no? Ya está. La historia termina entonces un día lunes 17 de enero. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos. Continuamos. Y ya en el segundo tema, es con respecto a ruedas, poleas y engranajes, ¿no? Sería ya el segundo tema, ¿no? Son los llamados problemas de transmisión, ¿no? Los problemas de transmisión. Para los problemas de transmisión, aquí vamos a mencionar ruedas, poleas, engranajes, pero en el sentido de sin la fuerza que los produce, ¿no? Así es. El movimiento de la rueda, polea o engranaje es transmitido por otro y este a su vez lo transmite a un tercero y así sucesivamente, siempre que estos estén en contacto o conectados entre sí, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de las fajas, ¿no? De las fajas o de repente tiene un eje común, etcétera, ¿no? De transmisiones que vamos a considerar, miren, o la transmisión por engranaje, la transmisión por correa o cadena y la transmisión por un eje común, ¿ya? Son los tres tipos de situaciones que se presentan. Transmisión por engranaje, transmisión por correa o cadena y transmisión por eje común. Ahí están los tres tipos de situaciones. Con respecto a las relaciones de transmisión, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, a recordar lo siguiente. Aquí es por faja, ¿no? La transmisión es por faja. Si esta rueda empieza a moverse y, por ejemplo, se ha movido una cantidad de puntos, llamémosle puntos, a ver. Si se ha movido una cantidad de puntos de 500 puntos, por ejemplo, esa misma cantidad de puntos le transmite a la otra mediante la faja, ¿no? Pero esa cantidad de puntos me va a originar una longitud de arco, ¿no? Y esa longitud de arco que me origina acá, es decir, la cantidad de puntos tiene que ser igual la misma cantidad de puntos. Esa longitud de arco que va a ser la misma, la puedo expresar como el radio de giro por su ángulo, el ángulo de giro por su radio, ya que es longitud de arco es ángulo por radio. Y acá también, ¿no? La longitud de arco que se ha originado, entonces sería el ángulo de giro por su respectivo radio, ¿no? Entonces, la longitud de arco generada es la misma, pero como los radios son distintos, los ángulos de giro van a ser distintos. Por eso acá que si yo le llamo alfa por R de A, va a ser igual a beta por R sub B, ¿no? Que estamos considerando desigualdad inherentemente, ¿no? Pero también podemos hablar de número de vueltas en todo ese contexto. Aquí es el otro tipo de situaciones y sucede lo mismo, ¿no? Le va a transmitir la misma cantidad de puntos. Aquí también. Ahí están los tres tipos de situaciones, ¿no? Los tres tipos de situaciones. Y aquí vamos a mencionar lo siguiente para esta parte. Fíjense. Una pregunta. Cuando se analiza el número de vueltas y radio, ¿qué tipo de magnitudes me representan? ¿Inversa? Inversamente proporcional, así es. Porque a menor radio, mayor número de ¿qué?
de vueltas, ¿sí o no? A mayor radio, menor número de vueltas. Entonces son inversamente proporcionales. Y esto los griegos ya lo observaron, porque ellos desarrollaron esa capacidad de observación, ¿no? Lo que se está perdiendo en estos tiempos prácticamente, porque tenemos muchos distractores, ¿no? De por medio. Al ser inversamente proporcionales, ellos definieron cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, ellos analizaron su data, ¿no? Su data que habían anotado en sus laboratorios rústicos, ¿no? Y vieron el comportamiento que tenían algunos números. Dicen, estos números tienen este comportamiento. Bueno, se le puso inversamente proporcional. Y ya sabemos cómo se reconoce, ¿no? Por los signos, dicen algunos, ¿no? Ya, entonces, en este caso, se precisó que el producto de sus respectivos valores siempre es constante. Ahí se definió cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando el producto de sus respectivos valores siempre va a ser constante. Entonces, sale de ahí esta definición. Y gracias a esta definición, miren, es que el número de vueltas con respecto a radio, ese producto va a ser constante, ¿no? A menor radio, mayor cantidad de vueltas, ¿no? Se dan cuenta, los signos son distintos, son inversamente proporcionales, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, con distancia recorrida y el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mayor tiempo empleado, mayor espacio recorrido, ahí los signos son iguales. Ahí estaremos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. Pero para nosotros en este momento nos interesa las magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa número de vueltas por redes constante? Significa lo siguiente, ¿no? De que el número de vueltas que da esta rueda A o este engranaje A, multiplicado por su radio, va a ser igual al número de vueltas de la rueda B multiplicado por su radio. Eso significa que este producto va a ser constante. Y si por ahí hubiera otra conexión con otra faja, igualito, ¿no? Va a ser igual al número de vueltas del engranaje o rueda C por su radio, por su respectivo radio. Y tendríamos muchas igualdades. Pero en este contexto, como aparecen dos ruedas, aparecen dos expresiones nada más, ¿no? Entonces estamos igualando. Gracias a esta definición se deduce esto, ¿eh? Entonces, aquí están las consideraciones que significa cada uno de ellos. De la misma forma, con el mismo análisis, se obtienen también los siguientes resultados. ¿Qué cosa es D sub A, D sub B? Son número de dientes de las respectivas ruedas. Eso ya cuando estamos hablando de, ¿no?, engranaje. También le llaman número de dientes o pins, ¿no? Así le llaman. Entonces, ahí también a mayor cantidad de dientes, menor número de vueltas. A menor cantidad de dientes, mayor número de ¿qué? De vueltas, ¿no? Entonces son también inversamente proporcionales, por lo tanto su producto va a ser constante, ¿no? Ya, entonces, número de vueltas por el número de dientes, ese producto va a ser constante. Ojo. Ya. Ahora, pero no son las únicas relaciones que podemos obtener acá. Por ejemplo, cuando trabajamos en función de que le mencioné al inicio, cuando le transmite los 500 puntos a esta rueda de acá, también se ha originado los 500 puntos que se han movido acá. Es decir, que las longitudes de arco son las mismas, ¿sí o no? Claro, porque aquí le transmite 500 puntos y aquí también 500 puntos. ¿Ya? Entonces, esa longitud de arco son iguales y eso me va a permitir que la longitud de arco acá es el ángulo central por su radio. Aquí está. Y aquí la longitud de arco aquí es igual el ángulo central por su radio. Ahí está, ¿no? El ángulo de giro de B, el ángulo de giro de A. ¿Ve? Gracias a ello. ¿Y qué otra cosa más podemos obtener acá? Por ejemplo, en función, ¿no?, del ángulo de giro por la cantidad de dientes también, ¿no? ¿Sí? Ya que el número de vueltas va a estar ligado al ángulo de giro. Entonces, el ángulo de giro por el número de dientes, también su producto va a ser constante. ¿Se dan cuenta? Ya, ahí tengo la otra relación
¿Ya? Entonces usted se acuerda porque esas relaciones las vamos a utilizar en la resolución de los problemas. Y la otra relación pertinente es esta, ¿no? De que el número de vueltas va a ser igual al ángulo de giro, ¿no? Entre 2pi. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, al hacer este movimiento, usted se imagina que va a dar una determinada cantidad de vueltas, pero en esa vuelta se ha transmitido, ¿qué cosa? Una cantidad total de puntos. Y al transmitirse una cantidad total de puntos es una longitud de arco. Y esa longitud de arco, por ejemplo, va a estar en función del ángulo de giro por su radio. Entonces aquí está el ángulo de giro por su radio. Ojo, vamos a poner aquí ya. Vamos a ponerle por el radio R sub K. Ángulo de giro, ya, esa es la longitud de arco que se ha movido. Pero ese sería el equivalente cuando usted lo pase en la recta y usted dice, ¿no? Está la rueda en esta posición y ese ángulo de giro le ha permitido dar una determinada cantidad de vueltas. Entonces, es usted cuando usted dice, a ver, ¿a qué es igual número de vueltas acá, en esta parte? Entonces, usted dice, el recorrido para ir de un punto al otro punto. Supongamos que esta distancia recorrida va a ser L, ¿no? ¿Y qué significa número de vueltas? Número de vueltas significa como si usted rompiera esto de acá, lo estirara. Y esa longitud, ¿cuántas veces está contenido en este trayecto que es L? ¿Se dan cuenta? Y usted puede determinar la cantidad de, por ejemplo, el recorrido también cuando lo realiza su centro en realidad, ¿no? Y la distancia que recorre su centro, que en este caso coincide con L. Yo quiero saber cuánta vuelta da, entonces como si yo cortara acá, lo estirara, que es la longitud de la circunferencia, cuántas veces está contenido en L. Entonces es ahí donde se define que el número de vueltas, que aquí le estamos llamando N de A, sería igual a ¿quién? Sería igual, entonces, quiero saber cuántas veces la longitud de la circunferencia está contenida en este recorrido. Sería L entre ¿cuánto? Entre 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia, ¿no? Pero ese es el radio de ¿quién? De A. Pero usted recuerde que este L, ¿quién es? Este L recorrido es lo que dio acá, la cantidad de vueltas, gracias a quién? A su ángulo no central. Entonces la longitud de arco aquí es igual al ángulo por radio. Es decir, que este recorrido, cuando el movimiento se trata de este tipo que usted está viendo acá, sería entonces el ángulo de giro, que es teta, ángulo de giro de la rueda A, multiplicado por ¿quién? Por su radio. ¿No es cierto? Usted lo está viendo así. Y justamente aquí usted puede simplificar, ¿no? Esto sería 2 veces pi multiplicado por ¿quién? Por su radio, ¿no? Entonces se cancelan los radios. Al cancelarse los radios es justamente, ¿no? Lo que tenemos acá en esta parte, ¿no? Abajo le tenía que poner radio así. Esto es así. Pero ya simplificado, se tiene que, ya desaparece y me queda el ángulo de giro por 2pi nada más, ¿no? Eso quería mencionar, ¿no? Para que se entienda por qué, ¿no? Ya, entonces borramos. Ya está. Y es comprensivo. Entonces, ¿por qué número de vueltas es el ángulo de giro por 2pi? ¿No? Ya en su manera simplificada, lo que se acaba de explicar. Y para los que del otro tipo, ¿no? Cuando tienen un eje en común o cuando son concéntricas, ¿no? Ahí está el radio, su respectivo radio. Y para estos casos, cuando tienen un eje común o son concéntricas, entonces van a tener el mismo eje común, ¿no? Esos ejes van a ser eje común a ambos. Por lo tanto, la cantidad de vueltas que da una de las ruedas tiene que ser la misma que la otra. Y también el ángulo de giro tienen que ser iguales, ¿no? Ahí está, la cantidad de vueltas va a ser la misma porque tiene un eje común y también, ¿no? El ángulo de giro, ¿no? Ya está, para los problemas de este tipo, ¿no? Y aquí va lo que le mencioné hace un momento, ¿no? Fíjense, ahí está la rueda para desplazarse de esa posición y llegar a esa posición final, su centro ha recorrido L, ¿no es cierto? Entonces aquí la cantidad de vueltas, ¿cómo está definida? Como en esta longitud desplazada que es L, ¿cuántas veces está contenida
su longitud de circunferencia, ¿no? Es decir, L entre 2pi por radio, ¿no? Si aquí yo quiero despejar, para saber cuál es el desplazamiento L, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar al número de vueltas, ¿no? Por lo tanto, aquí L yo lo puedo expresar como el recorrido que da A para nosotros. Y eso es igual a ¿quién? A 2 veces pi por radio, que es lo que está aquí en el denominador, pasa a multiplicar ¿a quién? Al número de vueltas, ¿no? Entonces, con esto creo que ya hemos presentado todo lo que vamos a usar en esta parte, ¿no? ¿Ya? Todo. Entonces, capturan esta parte. Importante. Lo capturan. Ya, entonces, pasamos a los ejemplos, ¿no? En el ejemplo 4 nos menciona lo siguiente, ¿no? En el ejemplo 4. En la figura se observa dos poleas que están con sus respectivos engranajes, ¿no? Vaya contando. Los dientes. Los radios de las poleas miden 10 centímetros y 4 centímetros. Vamos entonces aquí con la información. Ya, los datos que se tienen, ahí lo vamos a ir anotando, ¿no? La ponía A y B con respecto al valor que tienen los radios, ¿no? Radio 10 y 4, ahí estamos anotando. A ver qué más. El ángulo de los dientes, ya lo contó. Acá en el grandazo hay 20 y en el pequeño hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el pequeño hay 8 y en el grande hemos contado 20, ¿no? Sí, 20 en total. En grandazo, la cantidad de dientes o pines también le llaman, ¿no? Ya aquí lo anotamos, ¿no? Es importante. Y vamos a anotar los ángulos de giro también, ¿no? El ángulo de giro del engranaje A y del engranaje B respectivamente, como teta y beta, ¿no? Teta y beta. Vemos entonces, dice aquí, la polea A tiene un bloque colgado de una cuerda. El bloque sube 20 pi centímetros. Entonces usted empieza a analizar y dice, a ver, cuando este bloque está subiendo 20 pi centímetros, se está originando esta longitud de arco. Y justamente esa longitud de arco que se ha originado es esta longitud de 20 pi centímetros. Entonces, esa longitud de arco va a ser el ángulo, ¿no?, de giro, ¿por quién? Por su radio. Longitud de arco aquí es igual a teta por 10. Y de ahí vamos a encontrar el valor de teta, porque la longitud de arco es lo que aquí, bueno, ha originado al subir el bloque 20 pi centímetros. Subió 20 pi centímetros, esta longitud de arco es justamente 20 pi centímetros, y como longitud de arco es el ángulo por radio, ¿no? Ya, entonces, ahí está. El bloque de la polea sube esa longitud de arco que estoy mencionando, es decir, el teta por el ángulo, teta por R, aquí le estamos llamando, ¿verdad? Entonces, sabemos ya entonces que esta longitud es 20 pi teta por el radio que vale 10, porque el radio del engranaje A vale 10. Está. Entonces, teta va a ser igual a ¿cuánto? A 2 pi, ¿ya? Teta va a ser igual a 2 pi. Conocemos entonces el ángulo, ¿sí? Conocemos el ángulo. Y cuando relacionamos el engranaje A con el engranaje B, entonces podemos utilizar el ángulo por el número de dientes, ¿no? ¿Sí? El ángulo por el número de dientes. Entonces, por ejemplo, 20 por teta va a ser igual a 8 por beta. Recuerde que 20 es el número de dientes del engranaje A y 8 es el número de dientes del engranaje B, y estos son sus respectivos ángulos. Y recuerde que en las relaciones que hemos presentado es el ángulo, ¿no? El ángulo de giro por la cantidad de dientes, su producto es constante. Por eso que 20 por teta va a ser igual a 8 por beta, ¿no? Ahí está. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿ves? 20 por teta va a ser igual a 8 por beta. Ahí vamos a reemplazar esos valores, ¿no?
el ángulo de giro por el número de dientes, su producto siempre va a ser constante. Bueno, reemplazamos nada más, ¿no? 20 por teta es igual a 8 por beta. Pero teta ya sabemos que vale ¿cuánto? Teta ya sabemos que vale 2pi, ¿no? Por eso que este teta es 2pi. El número de dientes del engranaje A es 20. Y en el otro lado, beta es el que quiero conocer. Y aquí el número de dientes del engranaje B es 8, por dato del problema, ¿no? Ahí está. 5, ¿no? 5pi. Beta va a ser igual a 5pi. Dice, ¿cuántas vueltas dará el engranaje B? Y ya saben, ¿no? Es 5pi entre 2pi, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, entonces es el ángulo de giro sobre 2pi, la cantidad de vueltas, ¿no? Ya está bien. El número de vueltas va a ser el ángulo de giro de la rueda B sobre 2pi. Pero el ángulo de giro de la rueda B es 5pi. Ahí se está reemplazando 5pi. Esto se va y me queda 5 medios, ¿no? 2 vueltas y media, ¿no? 5 medios. Marcamos entonces nuestra clave A. Ahí está. Me dicen si está claro. Ya, esperemos que sí, ¿no? Continuamos. Vamos. Y en este ejemplo, la figura se muestra el mecanismo de transmisión de movimientos de una bicicleta. Ojo, hay otro problema más adelante que también utiliza esto, ¿eh? Los radios de la rueda A, se refiere acá, la catalina, que es esta de acá, este platito, y el piñón. ¿Sí? Dice que miden 30 centímetros el grande, 10 centímetros el radio de la catalina y 4 centímetros el radio del piñón. Si la catalina dio 40 vueltas, ¿no? Si esto da 40 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la pequeña? Porque la cantidad de vueltas que da la pequeña, es decir, el piñón, va a ser la cantidad de vueltas que da toda esta rueda A. ¿Por qué? Porque son concéntricos. Y cuando son concéntricos dan la misma cantidad de vueltas, ¿no? Y bueno, vamos entonces. Vamos a asumir que la cantidad de vueltas que da el engranaje A, la rueda A, perdón, es N sub A. Así identificamos. El radio de A vale 30. La cantidad de vueltas que da el piñón, como N sub P, su radio es igual a 4. Y lo mismo con la catalina, ¿no? El número de vueltas que da la catalina es 40, por dato del problema, ¿no? La catalina dio 40 vueltas. Estamos identificando con N sub C, número de vueltas que da la catalina. 40 por dato del problema. Y su respectivo radio es de 10 centímetros, ¿no? Podemos identificar con R sub C, el radio de la catalina. Con esa información que se tiene, ¿no? Entonces vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Recuerde, la faja está, por ejemplo, en transmisión con el piñón y la catalina. Por eso que el número de vueltas de la catalina por su respectivo radio va a ser igual al número de vueltas del piñón por su respectivo radio. La información que tenemos es que el número de vueltas de la catalina es 40, ¿no? Entonces aquí reemplazamos 40. ¿Y conocemos su radio? Sí, también conocemos su radio, ¿no? Los radios conocemos. Quedaría así entonces, ¿no? Ahí está. 40 vueltas por su radio. Número de vueltas del piñón por su radio que vale 4. Aquí está, ¿ve? Su radio vale 4. Número de vueltas del piñón por su radio que vale 4. Número de vueltas de la catalina por su radio que vale 10.
cuarta es 1, cuarta es 10, 10 por 10 es 100. Entonces, número de vueltas que da el piñón va a ser igual a 100, ¿no? Así es. Pero como el piñón es concéntrico con la rueda A, ¿eso qué significa? Que la rueda A también va a dar ¿cuánto? 100 vueltas, ¿no? Ya, entonces eso lo entendemos así. Está, ¿ves? El número de vueltas que da la rueda A también es 100. ¿Por qué van a ser estos dos iguales? Porque son concéntricos. Aquí está el piñón y aquí está la rueda A. Si el pequeño da 100 vueltas, el grande también da las 100 vueltas. ¿Por qué? Porque tiene un eje en común, ¿ya? Tiene un eje común. Ya, ese sería el segundo caso, ¿no? Ya, entonces, al tener ya estos valores, ustedes se fijan de que me piden la longitud del recorrido de la rueda A, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿se acuerdan que el recorrido lo obtuvíamos como? Como el número de vueltas multiplicado por ¿quién? Por la longitud de su circunferencia, ¿se acuerdan o no? ¿No? Entonces, de la plantilla anterior, va a ser el recorrido de la rueda A, y ese recorrido sería entonces el número de vueltas multiplicado por su longitud de circunferencia. ¿Ves? ¿Qué cosa es? Es 2pi por r de A. 2pi por r sub A, esa sería la longitud de su circunferencia, multiplicado por el número de vueltas que da, ¿no?, esta rueda A. Entonces, tendríamos que sustituir, ¿no? Ahí está. 2pi por el número de vueltas que es 100 y el radio de A, ¿quién es? El radio de A vale 30, ¿no? Ahí está, le multiplicamos 30. Pero recuerde que esto está en centímetros. Aquí tenemos 100 centímetros, ya lo vamos a, este es número de vueltas, pero acá sería 30 centímetros, ¿verdad? Pero ese centímetro lo encajamos acá con este 100. Y 100 centímetros es un metro, ¿verdad? Y 2 por 30, 60, ¿no? Tendremos 60 pi metros, ¿no? Ya, ahí está. 60 pi metros. Marcamos nuestra alternativa C, ¿no? Para nuestro caso. Clave C. ¿Ya? Espero que, claro, jóvenes, que no tengamos ningún problema al respecto. Ya, en esta parte se tienen dos ruedas tangentes de centro O. Aquí tenemos este centro O y acá tenemos el centro O sub 1. Sus respectivos radios son 9 y 5 centímetros respectivamente, ¿no? Ya. Ahora, dice aquí, M y N son puntos sobre la rueda. Y estas giran en el sentido que indican las flechas, ¿no? Si M y N son puntos sobre la rueda y estas giran en el sentido indicado, ¿cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda de mayor radio para que los puntos M y N estén en contacto por segunda vez? ¿No? Ahora, para que este punto M se sitúe acá, va a tener que dar media vuelta. Para que este N se sitúe acá, tiene que dar media vuelta, ¿no? Pero evidentemente que esto va a dar un determinado número de vueltas, ¿no? Un determinado número de vueltas. Si llega este punto M a la misma posición, está dando una vuelta completa, ¿no? Si llega a realizar este otro movimiento, está dando otra vuelta completa, pero queremos que llegue hasta acá. Eso es lo que queremos. Igual sucede para el otro, ¿no? Cuando llega al mismo punto donde inició, es una vuelta completa, más media vuelta más. Pero como yo no sé cuántas vueltas va a dar esta rueda, voy a asumir que va a ser un número m minúscula de vueltas, más media vuelta más para que se coloque acá. Como acá también yo no voy a saber cuántas vueltas da, le llamo n minúscula el número de vueltas que hace este engranaje. No, yo no sé cuántas vueltas va a dar, más media vuelta más para que se sitúe aquí en el mismo punto donde está P, para que tanto M como N coincidan, ¿ya? Esa sería entonces la lógica, ¿no? Y entonces, aquí en la relación, ¿se acuerdan? Número de vueltas del engranaje M multiplicado por el radio de M
es igual al número de vueltas del engranaje, perdón, de la rueda N multiplicado por su radio, ¿no? Por su respectivo radio. Los radios ya lo sabemos, ¿no? Son 9 y 5 centímetros respectivamente, ¿ya? Y aquí hacemos lo siguiente entonces, ¿ves? La cantidad de vueltas que da la rueda M, que nosotros habíamos mencionado, es una cantidad entera de vueltas más media vuelta más para llegar a este punto. Aquí está. Para que coincida acá, M y N, tiene que dar un número entero de vueltas que yo le llamo N más media vuelta más, porque yo quiero que se ubique aquí en el punto P también, para que ambos, tanto N como M, coincidan, ¿ya? Y este es el número de vueltas entonces, respectivo. Y eso lo estamos aquí reemplazando, ¿ves? Número de vueltas, M más un medio. Radio, 9. Acá está, ¿no? Número de vueltas que da la rueda que tiene el punto N va a ser N minúscula más media vuelta más. Este es el número de vueltas multiplicado por su radio, que vale 5, ¿no? Entonces tenemos una relación de este tipo. Entonces aquí donde multiplicamos 9M y aquí voy a tener 5N, aquí vamos a tener 5 medios, acá voy a tener 9 medios. 9 medios menos 5 medios es 4 medios y 4 medios es 2. Entonces voy a tener E9M más 2 es igual a 5N, ¿no? Vamos a llegar entonces a esta relación, ¿ves? A partir de ahí ya entonces serían los cálculos respectivos, ¿no? Entonces, fíjense de que si M vale 1 no tendría sentido. 9 más 2 es 11, es imposible. Recuerden que M y N son números enteros de vueltas. Ojo, ¿no? M y N son números enteros de vueltas. Con 2, 9 por 2, 18 más 2, 20. Ah, para tener 20 acá, N vale 4. Ahí sería mi primera coincidencia. ¿Ves? Ahí sería mi primera coincidencia. Ahora, nos vamos acá. Dice cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda de mayor radio para que los puntos M y N estén en contacto por segunda vez. Aquí sería por primera vez. Entonces tenemos que buscar, ¿no?, otra relación más donde me permita a mí ver quién es por segunda vez. A ver, si M fuera 3, 27 más 2, 29, es imposible que esto me dé 29, ¿no? Con 4, 36 más 2, 38, es posible que 5N, N es entero, recuerde, me dé entonces 38. 9 por 5, 45 más 2, 47, es imposible para obtener un N, un número entero que me dé justamente ese valor de 47. Cuando M es 6, a ver, 9 por 6 sería ¿cuánto? Tampoco. Debe ser múltiplo de 5, no lo es. A ver, 9 por 7, 63. Más 2, 65. Ahí sí, ¿no? Termina en 5, no hay problema, ¿ya? Entonces, aquí sería 7. Recuerden, 9 por 7 es 63, más 2 es 65, y acá, para que me dé 65, N tendría que ser 3 entonces. Y esto ya sería por segunda vez, ¿no? Por segunda vez. ¿Ya? Entonces aquí es donde debemos tener presente lo siguiente, ¿no? Por segunda vez, la rueda de mayor radio, es decir, este engranaje, esta rueda, perdón, M, está dando un número entero de vueltas de 7 vueltas, pero con 7 vueltas llegaría a la misma posición. Entonces le tenemos que sumar media vuelta más. Entonces, a este 7 le sumo media vuelta más, que es 0,5, sería entonces 7,5. 7,5 sería la respuesta, porque me están pidiendo de la rueda mayor. Ahí está por segunda vez, ¿no? Ya, entonces, M más un medio sería 7 más un medio, que es 7,5, ¿no? Marcamos entonces nuestra alternativa D, ¿no? Ahí está. Esperemos que haya sido claro y que capturen, ¿no? Para pasar ya al siguiente problema. Ya, profesor. Ya, ok, gracias. Los ejercicios de retroalimentación de esta parte, ¿no? Entonces aquí nos vamos al siguiente problema. El problema
5 nos dice aquí en el siguiente sistema de engranajes. Fíjense acá, los radios de los engranajes A, B, C y D, 2, 4, 2 y 8 centímetros respectivamente. Esa información, esa data, lo vamos a ir precisando, ¿no? Están los engranajes A, B, C y D, los respectivos radios, ahí está. Ahora la cantidad de dientes, tendríamos que contabilizar los dientes respectivos, pero eso viene de las partes que se ve con toda precisión, ¿no? ¿Y dónde se ve con toda precisión? En el engranaje A y en el engranaje C, ¿no? Ahí se ve con precisión, ¿no? Y eso me va a permitir entonces hacer lo siguiente. Y también de lo que dice el enunciado, ¿no? Dice que y la cantidad de dientes es tal como se muestra en la figura, ¿no? En la figura, ¿qué se dice? A ver, vamos a mirar acá, ya. En la figura dice aquí, el engranaje B tiene el doble de dientes que el engranaje A. El engranaje A yo le puedo contar, ¿no es cierto? Si partimos a partir de ese punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el engranaje A estoy contando 10, ¿no? Estos 10 que estoy acá. Estamos contando 10. Pero en el enunciado dice que el engranaje B tiene el doble de dientes que tiene el engranaje A. ¿Y el doble de 10 cuánto es? 20, ¿ve? Siempre va a haber un punto de referencia para que el otro que no se ve me permita saberlo con toda precisión, ¿verdad? Y el engranaje D, dice acá, tiene el doble de dientes que el engranaje B. ¿Se dan cuenta? Entonces, el engranaje B tiene 20. El doble de 20, ¿cuánto es? 40. Entonces, el engranaje D tiene 40. El engranaje C es fácil contabilizar porque lo sabemos con precisión. Si este es nuestro punto de partida, ¿no? Contamos a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 engranajes, 10 dientes contamos en el engranaje C. Entonces aquí ya está C con 10, ¿ve? Sabemos con toda precisión. ¿Se dan cuenta? Ya está. Gracias al texto que nos está diciendo también lo mismo, ¿no? Ojo. Ya, entonces ya conocemos la cantidad de dientes que tiene cada uno de los engranajes. Ahora, de C dice que está colgando, una cuerda con un bloque en forma de paralelepípedo, ¿no? Rectangular. Si esta cuerda sube 32 pi. Algo similar ya hemos visto, ¿no? Hace un momento, algo similar ya hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, al subir esto de acá, 32 pi, me está originando una longitud de arco de acá. Y esa longitud de arco va a estar en función del ángulo de giro de C. ¿Con quién? El ángulo de giro de C por su radio, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces nos percatamos de ese detalle, ¿no? El ángulo de giro, entonces tenemos que darle a cada uno, ¿no? Ángulo de giro de A, teta sub B, el ángulo de giro de B, teta sub C, el ángulo de giro de C, y teta sub D, el ángulo de giro de el engranaje D. Ahora sí, como esto sube 32 pi, me está originando una longitud de arco que va a ser igual al ángulo de giro por su radio, ¿no? Los radios ya sabemos cuánto vale, ¿no? Sube 32 pi, ya está. Esta L justamente es 32 pi. Y este ángulo sería el teta sub C por su radio, que vale ¿cuánto? 2, ¿no? Por su radio que vale 2. Ya está, entonces ahí lo reemplazamos. 32 pi es lo que sube y está originando la longitud de arco, el ángulo central que es el teta sub C por su radio. Teta sub C va a ser igual a ¿cuánto? A 16 pi, ¿no? El ángulo de giro de C es igual a 16 pi. ¿Y el ángulo de giro de B también sería el mismo o no? ¿Qué me dicen? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el mismo eje, ¿no? Tanto el engranaje C como el engranaje B tienen un mismo eje. Ojo, entonces la cantidad de vueltas que van a dar es la misma, ¿no? Ahí está, ¿ves? Eso que el ángulo de giro de B es el mismo que de C por ser concéntricos, ¿no? Tienen el mismo eje en común.
Y ahí está, ¿no? 16pi. Ojo, gracias a ese detalle. Ahora, nosotros, ¿por qué hemos encontrado, por ejemplo, el ángulo de giro de B? Porque justamente B, el engranaje B, es el que está haciendo contacto con el engranaje D, el más grande, ¿no? El más grande. Sí, el engranaje B. Ya, a ver qué más. Dice, si ¿cuántas vueltas más dará el engranaje A que el engranaje D? Bueno, vamos a ver entonces. A ver, el ángulo del engranaje B, el ángulo de giro, recuerde que aquí esto es el que está haciendo contacto acá. Ya, sería entonces el ángulo de giro multiplicado por su respectivo radio. Estamos hablando, ojo, del engranaje B. El engranaje B aquí está. El ángulo de giro multiplicado ¿por quién? Por el número de dientes, ¿no? Porque vamos a hacer uso del diente. Los dientes son los que están haciendo contacto. Así es. Ya, entonces sería el ángulo de giro por la cantidad de dientes, que es 20, ¿no? Y voy a relacionar este engranaje grande, este engranaje B, no estoy diciendo C, sino estoy diciendo B, ¿con quién? Con A. El número de dientes del engranaje A por su respectivo número de dientes. Ángulo de giro, teta sub A, multiplicado por la cantidad de dientes que tiene el engranaje A, que vale 10. Entonces estamos multiplicando, ¿no? 10 por teta sub A va a ser 20 por teta sub B, ¿no? Eso es lo que se está escribiendo acá. Pero teta sub B es 16pi. Cuando usted simplifica 0 con 0 se va, acá me queda 2. Y recuerde que teta sub B es 16pi. Y 16pi por 2 sería 32pi, ¿no? Entonces teta sub A va a ser igual a 32pi, ¿no? Ahí está. Ya está. ¿No? Y usted puede encontrar el número de vueltas que da el engranaje A. Sí. ¿Se acuerdan? El ángulo de giro por 2 sobre 2pi. ¿Se acuerdan que eso hemos mostrado hace un momento, no? Ya, entonces vamos acá. Luego lo vamos a ver ya en la final, ¿no? Porque queremos ahora relacionar con C con D, ¿no es cierto? Ya, C con D queremos relacionar. C con D, así es, porque el engranaje C con D es el que está haciendo contacto. C, observe que el engranaje C con D es el que hace contacto mediante los dientes, pero C se mueve junto con B, y B es el que está haciendo contacto con ¿quién? Con A, ¿no? Por eso que estamos aquí, entonces relacionando el engranaje C con ¿quién? Con el engranaje D. Entonces sería, aquí vamos a utilizar los dientes, sería el ángulo de giro multiplicado por cantidad de dientes, que vale 10, está aquí, va a ser igual a su ángulo de giro del engranaje D por la cantidad de dientes que tiene el engranaje D. O sea que es esta igualdad, no hay problema. Y recuerde de que si el engranaje B, acá está el engranaje C, su ángulo de giro es 16pi, ¿no es cierto? Entonces esto vale 16pi. Pero este cerito con este cerito se cancelan, acá me queda 4. Y como esto es 16pi, 16pi entre 4 me va a dar 4pi. Entonces aquí va a quedar así. Ya reemplacé a este valor del ángulo de giro de C, que es 16pi, ¿no? Entonces cerito con cerito se van. 4 pasa a dividir, 16 entre 4 es 4, me quedarían 4pi. Va a ser el ángulo de giro de la rueda D, ¿no es cierto? Y ya está, porque a mí me piden cuántas vueltas más dará el engranaje A que el engranaje D, ¿no? Entonces, el engranaje A, fíjense, va a ser lo siguiente. Número de vueltas, ¿verdad? Número de vueltas que da el engranaje A, que es igual al ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro, pero el ángulo de giro del engranaje A es igual a 32pi, el ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro sobre 2pi.
¿no? O sea que aquí está, teta sub A entre 2pi. Teta sub A es 32pi. Y esto me va a dar 16 vueltas, ¿no? De la misma forma, calculamos la cantidad de vueltas del engranaje D. Cantidad de vueltas que es igual el ángulo de giro de la rueda D. ¿Su ángulo de giro cuánto vale? Vale 4pi. Ese sería su ángulo de giro entre 2pi. Y esto va a ser igual a 2. Evidentemente que la diferencia de vueltas va a ser 16 menos 2. ¿Y 16 menos 2 cuánto es? 16 menos 2 es 14, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa D, ¿no? D de Dios. Lo capturan, por favor, para pasar al siguiente problema. Ya, aquí en el ejercicio C, los hermanos Ismael y Arturo se encuentran observando la trayectoria que realiza la bicicleta en una línea recta. Ismael le plantea a su hermano Arturo lo siguiente: supongamos que el piñón tiene 20 dientes, dice, ¿no? Y la Catalina tiene 48. Además que el radio de la Catalina es 12 y las llantas tienen un radio de 30 centímetros. Es la misma información del problema que acabamos de ver no hace mucho, ¿no? Entonces, ¿con qué distancia habrá recorrido la bicicleta cuando un ciclista realiza 50 pedaleadas completas? Es decir, 50 vueltas, ¿no? En esta parte. Ya, la información tiene 48 dientes la Catalina. Ahora, con respecto al radio de la Catalina, que es igual a 12 centímetros, son datos de problema. El piñón tiene 20 dientes, ¿no? ¿Qué más? Y las vueltas que da el piñón, por dato del problema, lo vamos a identificar con V sub P, ¿no? Ya está, la cantidad de vueltas que da el piñón. Y otra vez usamos las relaciones que hemos visto hace un momento, ¿no? La cantidad de vueltas que da el piñón, número de vueltas multiplicado por el número de dientes del piñón, va a ser igual al número de vueltas que da la Catalina por el número de dientes que tiene la Catalina, ¿no? Y aquí está el piñón y aquí está la Catalina. Entonces, este sería la cadena, ¿no? La cadena de transmisión. Ya, y hemos visto que son magnitudes inversamente proporcionales, por eso que su producto es constante. Ya, entonces, de la información que nosotros tenemos, la cantidad de dientes de P es 20, aquí lo reemplazamos, ¿no? La cantidad de vueltas que da la Catalina es 50 y la cantidad de dientes que tiene la Catalina es 48, ¿no? Entonces, ahí ya puedo hallar la cantidad de vueltas que da el piñón, ¿no es cierto? 0 con 0 se van, mitad de 2 es 1, mitad de 48 es 24, y 24 por 5 me da 120, ¿no? Ya, esa sería la cantidad de vueltas que da el piñón. Con respecto a la distancia que habrá recorrido la bicicleta, entonces yo quiero, fíjense, el número de vueltas que da el piñón va a ser la cantidad de vueltas que da la rueda trasera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienen un mismo eje, ¿quién? El piñón y la rueda trasera. Entonces vamos a tener la misma cantidad de vueltas que da la rueda trasera, ¿no? ¿Ve? Como el piñón y las llantas están unidas concéntricamente, las vueltas serán iguales. Es decir, la rueda que da aquí el piñón con la rueda que da esta llanta tiene que ser la misma, ¿no? Tiene que ser la misma porque son concéntricas. Ojo. ¿Ya? Entonces, el recorrido de la bicicleta, ¿se acuerdan a qué era igual? A 2pi por radio. Pero el radio de la llanta trasera es 30. Eso no dice, ¿no? Si no me equivoco. A ver acá. Aquí está, ¿no? Y las llantas tienen un radio de 30 centímetros. Sería entonces longitud de la circunferencia 2pi por radio por el número de vueltas. Pero el número de vueltas que da el piñón es la misma, la cantidad de vueltas que da la llanta, por ser concéntricas, el piñón con la llanta trasera, ¿no? Entonces 120, aquí está. Número de vueltas por 2pi por radio. Longitud de la circunferencia por número
de vuelta, ¿no? Bueno, y aquí esto está en centímetros, ¿no? Entonces aquí no hay conversión. Tenemos que multiplicar 240 por 30, ¿no? Y eso sería 7.200, ¿no? 7.200 pi centímetros, ¿no? Si quisieran pasar a metros, sería 72 pi metros, ¿no? Pero las respuestas están en centímetros, ¿no? Ya, entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Capturan, por favor. Ya, profesor. Ya, ok. Entonces, ahora capturen, por favor, porque ya estamos con la hora. Sí. Me dicen cuando lo capturan. Ejercicio 7. Ah, ¿no se ve bien? Es que no va a salir Vamos a ver. Usted tiene los enunciados, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, entonces hay esa parte, ¿ve? Ya. Entonces, un ratito. Ya, ahí lo capturan. Ya, la solución, el enunciado ustedes lo tienen, ya, no hay problema. Ya, entonces aquí, nos vamos al 8 ahora. Ya, y en el 8, ahí está. Su captura. Ya, y ahora las claves, ¿no? Ahí está. Y aquí nos quedamos, jóvenes. Muy buenos días. Hasta la